Hola, bienvenidos al canal. Mi nombre es Alejandro Santana y el día de hoy vamos a resolver el ejercicio 8.15 del libro de Tippens, Física, Conceptos de Aplicaciones. Dice, suponga que m es igual a 8 kilogramos en la siguiente figura y que el coeficiente de fricción es 0, entonces no tenemos fricción. ¿Qué trabajo mínimo tendrá que realizar la fuerza P para llegar a la parte más alta del plano inclinado? Y también nos preguntan qué trabajo se requiere para levantar verticalmente el bloque de 8 kilogramos hasta la misma altura. Bueno, entonces vamos a empezar por responder a la segunda pregunta. Dice, ¿qué trabajo se requiere para levantar verticalmente el bloque de 8 kilogramos hasta la misma altura? Entonces, suponiendo que el bloque está aquí, lo tenemos que levantar esos 12 metros. Entonces ya sabemos que la fórmula para determinar el trabajo es fuerza por distancia. Y si el recorrido o el desplazamiento no lleva la misma dirección que la fuerza, pues se tiene que aquí multiplicar por el coseno del ángulo que hay entre estos dos vectores, la fuerza y el desplazamiento. Entonces, pero bueno, en este caso, como es un levantamiento vertical, pues si yo jalo verticalmente hacia arriba, el objeto se va a mover verticalmente hacia arriba. Entonces, tanto fuerza como dirección o como desplazamiento llevan la misma dirección y el mismo sentido. Por lo tanto, esto no aplicaría. Entonces simplemente nos quedaría trabajo es igual a fuerza por distancia. ¿Y cuál sería la fuerza que tendría que aplicar sobre un objeto que tiene una masa de 8 kilogramos? Bueno, pues la fuerza que tendría que aplicar es la del peso. Entonces tendré que determinar cuánto vale el peso de esta masa que tengo aquí. Y para hacer eso, pues simplemente multiplico la masa, que son 8 kilogramos, por el valor de la gravedad. Vamos a asumir que es en la Tierra. Entonces nos quedaría 8 por 9.8. Eso nos da igual a 78.4. Entonces 78.4 newtons sería la fuerza que tendría que aplicar sobre esta caja que pesa o que tiene una masa de 8 kilogramos. Y como lo tengo que subir 12 metros, pues esa será la distancia recorrida. Entonces el trabajo sería igual a 78.4 por 12 metros. Y entonces ese trabajo me queda igual a 940.8. 940.8 y recuerda que para el trabajo la unidad que se utilizan son los joules. Newton por metro nos da joules. Entonces esta sería la respuesta para la segunda pregunta. Entonces, ok, ya terminamos esa parte que era la más sencilla. Ahora dice, ¿qué trabajo mínimo tendrá que realizar la fuerza P para llegar a la parte más alta del plano inclinado? Es decir, desde aquí, ahora tenemos que arrastrar esto hasta llegar también a la parte más alta. Entonces, bueno, si te fijas, esta distancia lógicamente no es la misma distancia que los 12 metros. Entonces lo que vamos a hacer es determinar cuánto mide toda esta distancia. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, pues si te fijas, ahí vamos a aplicar mucha trigonometría. Se nos tiene que, es un triángulo donde este ángulo mide 40 grados, esto mide 12, aquí esto es un ángulo recto, por lo tanto esto mide 90, y acá para completar los 180 esto tendría que medir 50, pero bueno, no es ni siquiera necesario. Entonces lo que me interesa saber es cuánto mide esta distancia que tengo aquí. Bueno, si te fijas, yo tengo aquí un ángulo, que es el de 40 grados, y enfrente tengo un dato, que es la altura de 12 metros. ¿Qué cateto viene siendo este de aquí con respecto al ángulo que tengo acá? Es el cateto opuesto, porque si te fijas está enfrente. El cateto adyacente sería el cateto que está al lado del ángulo. Entonces el cateto opuesto, y me están preguntando por el valor de la hipotenusa, que es x. Entonces tenemos cateto opuesto y tenemos hipotenusa. ¿Cuál de las tres relaciones trigonométricas te relaciona a esos dos valores, al cateto opuesto y a la hipotenusa? Bueno, pues si recuerdas es el seno. El seno de un ángulo es igual a su cateto opuesto dividido entre la hipotenusa. Entonces aquí me quedaría, ¿cuál es el ángulo? Pues el ángulo es 40 grados, es igual a su cateto opuesto, que es igual a 12, entre la hipotenusa, que es x. Y de aquí puedo despejar x. Esta x que está dividiendo, primero la voy a pasar para acá y pasaría multiplicando, porque pasa con la operación contraria. Y ahora sí, como lo que me estorba para despejar x es el seno y el seno está multiplicando, lo paso al otro lado y pasaría dividiendo. Entonces me queda que x es igual a 12 entre seno de 40. 12 entre seno de 40. Eso me da 18.67, vamos a redondear. 18.67. Y entonces si te fijas es bastante más distancia en comparación con los 12 metros que teníamos acá. Entonces sí era importante sacar esta distancia que teníamos ahí. Muy bien.
Ahora, lo que necesitamos hacer, pues ya tenemos el valor de la distancia. Ahora lo que necesitamos hacer es conocer el valor de la fuerza, es decir, con qué fuerza tendrá que jalar P para poder arrastrar este objeto. Bueno, vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre donde tenemos al objeto. Entonces algo así nos quedaría. Aquí tenemos el ángulo de 40 grados y aquí tendríamos al objeto. Entonces, si te fijas, vamos a empezar a plantear aquí todas las fuerzas que están actuando sobre el objeto. Tendríamos la fuerza normal, que como sabes, no tiene por qué ser vertical. La fuerza normal siempre va a ir perpendicular a la superficie donde se encuentra el objeto. Entonces aquí vemos que se nos formaría un ángulo de 90 grados. Sin embargo, tenemos también otra fuerza que es el peso, y el peso ese sí va a ir siempre verticalmente hacia abajo, no importa que estemos en un plano inclinado. Entonces así nos quedaría nuestro diagrama de cuerpo libre y lógicamente el valor, o en este caso la variable P. Entonces esas serían las tres fuerzas que estarían actuando en la cajita. Entonces ahí tendríamos P. Muy bien, sin embargo, aquí si te fijas, bueno, si recuerdas más bien, cuando trabajamos en un plano inclinado, casi siempre lo que hacemos es poner la dirección de los ejes, uno que sea paralelo al plano inclinado y otro que sea perpendicular. Entonces nuestros ejes quedarían algo así. Ese sería el eje Y y este de aquí sería el eje X, es decir, que sea paralelo al plano inclinado. Entonces aquí va a haber un problema. Ese problema es que W no está orientado ni completamente en el eje Y ni completamente orientado en el eje X, sino que está en el plano XY, está afectando tanto a las X como a las Y. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Pues necesitamos descomponer este peso en dos componentes, una que sea mi WY o mi componente en Y de W, vamos a ponerle aquí, que bueno, a veces no se le llama WY, sino que se le llama WN, y otra W que tendríamos aquí, que sería la W tangencial, la que va paralelo al plano que tenemos aquí. Y bueno, para no hacer tan largo este video, ya hemos explicado en otros videos. Si te interesa ver cómo se hace esto, pues te recomendaría que vieras esos videos. Debe estar en el capítulo 6, me parece, donde utilizamos las fuerzas, o en el 7, no sé. Pero bueno, el punto es que siempre este ángulo que se alcanza a ver aquí va a ser el ángulo que tenemos acá en el plano inclinado. Entonces, de manera que aquí son 40 grados. Y entonces, como lo que queremos saber es, o la componente que nos interesa más bien, es la que está en la dirección del eje X, es decir, la que está en la misma dirección que P, vamos a hacerle caso a la WT, que es la que va en la misma, bueno, que es paralela a la fuerza P. Entonces, si te fijas, WT es el cateto, aquí también es un ángulo de 90 grados, entonces esto es un triángulo rectángulo, por lo tanto estos dos lados serían los catetos y esto de aquí sería la hipotenusa. Entonces, si te fijas, WT viene siendo el cateto que de este ángulo, viene siendo el cateto opuesto, porque si te fijas está enfrente, y WN sería el cateto adyacente. Entonces, si yo quiero relacionar a WT con W, ¿cómo le hago? Pues nuevamente, como aquí tengo el cateto opuesto y W es mi hipotenusa, pues si te fijas es algo muy similar a lo que teníamos aquí. Tengo mi cateto opuesto y tengo mi hipotenusa. Entonces vuelvo a plantear el seno del ángulo, que en este caso el ángulo vale 40. El seno de 40 es igual a mi cateto opuesto, que es WT, entre mi hipotenusa, que es W. Y como a mí me interesa saber el valor de WT, pues simplemente despejo. La W que estamos dividiendo a WT la paso al otro lado, pasaría multiplicando y me queda W por el seno de 40. Y entonces yo ya puedo calcular el valor de WT. Entonces, ¿cuánto vale W? De hecho, creo que ya lo habíamos sacado. Vale 78.4. Entonces, 78.4 por el seno de 40. Eso nos da igual a seno de 40. Nos da 50.39 aproximadamente. 50.39. Y estos serían newtons. Bueno, entonces, ¿qué significa todo esto? Bueno, lo que hicimos es que este peso que teníamos de 78.4, que es el peso que tiene este objeto, pero ese peso está completamente dirigido hacia abajo. Cuando nosotros estamos en un plano inclinado, no es necesario que nosotros carguemos con todo el peso. De hecho, esa es una ventaja
de tener planos inclinados, ¿sí? De que podamos subir algún objeto pesado aplicando menos fuerza de la que realmente necesitaríamos si lo tuviéramos que subir verticalmente. Entonces aquí únicamente para poder mover esto sobre el plano inclinado, únicamente tendríamos que aplicar esta fuerza, 50.39. Por lo tanto, P sería el valor que tendría que cargar. Esta tendría que ser la fuerza P para poder mover estos 50.39, porque estos 50.39 es lo que está dirigido hacia abajo del plano inclinado. ¿Ok? Entonces espero que esa parte se entienda. Entonces P vale 50.39 y esa sería la fuerza que tendríamos que aplicar durante toda esta distancia. ¿Y cuál fue toda esta distancia? Pues fueron los 18.67. Entonces el trabajo lo podremos obtener mediante esa multiplicación, ¿no? De fuerza por distancia. Entonces el trabajo es fuerza por distancia. La fuerza que tendremos que utilizar serán estos 50.39 newtons y multiplicado por esa distancia de 18.67 metros. Y aquí nos vamos a llevar una sorpresa. Si yo multiplico 50.39 por 18.67, esto me da 940.8.86. Pero bueno, aquí va a variar un poquito por los decimales, pero vamos a dejarlo hasta aquí para que te des cuenta más fácilmente. Si te fijas, es exactamente el mismo trabajo realizado que si nosotros moviéramos el objeto verticalmente. Entonces, si te fijas, el trabajo realizado es exactamente el mismo si lo haces mediante un plano inclinado o si lo haces mediante el levantamiento normal del objeto. Entonces ya, dependiendo de la circunstancia, tú verás qué es lo más conveniente, ¿no? Si a lo mejor utilizar algo que te permita subirlo de manera vertical 12 metros o utilizar un plano inclinado que aunque tengas que recorrer más distancia, pero te permite utilizar menos fuerza. Al fin y al cabo, cuando hablamos de trabajos y energías, que es el tema principal de este capítulo, lo que importan son la posición inicial y la posición final. Si te fijas, esto está 12 metros por abajo de este punto y esto también está 12 metros por abajo de este punto si lo consideramos de manera vertical. Ahora, que se nos aligera un poco la situación, porque ahora P, o más bien porque el peso está distribuido entre la parte normal y la parte tangencial, pues sí, pero lo que ganamos de menor peso lo perdemos en distancia, porque ahora en lugar de recorrer 12 metros, tenemos que recorrer 18.67 metros. Entonces, bueno, esa sería la respuesta del ejercicio 8.15. Y me gustaría que te quedaras con eso en mente y lo vamos a seguir trabajando en otros ejercicios, que cuando hablamos de trabajos y energías, lo más importante en este tipo de ejercicios son las posiciones iniciales y las posiciones finales. Casi no importa el recorrido que tomes, es decir, tú puedes irte por todo este recorrido así. Bueno, no se nota, vamos a tomar otro color. Tú podrías hacer todo este recorrido, pero si la posición inicial fue esta y la posición final fue esta, es exactamente el mismo trabajo que si hubieras realizado esto directamente. Entonces, quédate con eso en mente. Y ahora sí, sería todo. Espero que el ejercicio te haya gustado, que le hayas entendido. Si es así, agradecería mucho que dejaras tu like, te suscribieras al canal y nos vemos en un próximo video. Saludos.